Nosotros vimos una forma de cómo se resolvía, ¿no? Que había que hacer una ecuación. ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hicimos? Calificaba con... ¿Qué hicimos para que se pueda resolver? Hicimos algo, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Hicimos el inverso de todo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué quedamos, no? Hicimos ejemplos de eso. Ahora. Entonces dijimos que esa era una forma para resolverlas, tenemos la velocidad y el sustrato. Entonces tenemos que evaluar diferentes concentraciones de sustrato inicial y ver cómo es la velocidad inicial. ¿Qué problemas digamos que puede tener este paciente para resolverlo? Bueno, para estimar los parámetros, o calcularlos. De esa forma. Si sacamos inverso a todo, a la velocidad del sustrato, ¿qué pasaba con valores pequeños? ¿Dónde? Se desprecia. ¿Se desprecian? Si somos lo chiquito y lo hacemos el inverso, ¿cómo se hace ese número? Ah, no, o sea, Se hace muy grande. Entonces, a valores muy pequeños, el inverso es muy grande y si tiene cierto error esa medición, ese error lo vamos a arrastrar mucho. Bueno, es una forma de resolverlo, hay tres formas, vamos a verlas, ahorita nada más como se desarrolla, ahorita hablamos un poquito de ellas. Entonces, que se queda el inverso, bueno, igual, sacamos el inverso. Aquí vamos a multiplicar todo por velocidad máxima, otra vez, todos los términos.
¿Cuál sería la pendiente ahí? La velocidad. ¿Qué graficaríamos ahí? Según la página de arriba. Una velocidad y sustrato, nada. Entonces, ¿qué vamos a graficar? ¿Cuál sería la pendiente y cuál sería el ordenado de origen? K es la pendiente. Nos cae. La ordenada es Pmax. Y vamos a graficar la división de la velocidad de la penetración y la velocidad. Y ya no quedan inversos, nos quedan valores directos. Parece mejor que la otra, pero tenemos dos veces la velocidad, ¿no? El eje X y el eje Y. Sí. Dependiendo Esa cuál es pareja el sería velocidad sobre la concentración. Solo hay que hacer esa división y ese valor meterlo y graficar. Entonces no hay inverso, pero tenemos la velocidad de los dos lados. La última forma, igual que sea el inverso. Y todo vamos a multiplicarlo por el sustrato. ¿Cómo caracterizo? Aquí ya graficaremos, chicos. Gracias. ¿Cuál será la pendiente? ¿Cuál será la pendiente, chicos? Uno sobre la velocidad. Uno sobre la velocidad. Sí. Sí, y la ordenada sería KM sobre Vmax.
Igual tenemos doble dependencia, pero de sustrato. ¿Cómo quedó la primera? KM más sustrato. KM más. No sobre ¿Cuál? Ya la final. La primera que. Ah, entonces sí es KM sobre velocidad máxima. ¿Ah, sí? Sí. Por 1 sobre sustrato más 1 sobre velocidad máxima. Entonces, todas esas tomas bueno, son métodos para calcular los parámetros cinéticos con la ecuación de Michaelis todos. Entonces, es un hueco para que nos quede de una forma lineal y podamos hacer una regresión y poder sacarlos con la pendiente y la ordenada. Sin resolver la ecuación de derivadas. ¿Saben cómo se hace sistema de parámetros sin linealizar? ¿Cómo sería? ¿Cómo se estiman los parámetros y linealizar? Estos métodos son para hacer la ecuación lineal y todo ajustarlo a una recta. La recta es una ecuación sencilla que podemos trabajar y definir sus pendientes ordenadas. Es lo más fácil que podemos hacer. Si está bien, se pueden calcular los parámetros y son confiables. Pero si tenemos una ecuación que no podemos linealizar, ¿sabes cómo se podrían estimar esos parámetros o calcular? ¿Qué piensan? Se tiene que hacer. Ahí están las ecuaciones, no están no resueltas. ¿Qué harían? ¿Qué piensan? Si no se puede linealizar de esta manera o de cualquier otra manera. Pues, supongamos que puedes, pero no debes. Ok.
ustedes quieren calcular esos parámetros y bueno, hacen investigación, quieren hacer algo, calcular parámetros, linealizar no es muy bien, no es muy bien visto y sacarlos así. Entonces no se hace, es una forma rápida y nos da información, pero pues no es bien visto, aunque se pueda hacer. Bueno, resolvemos la diferencial y con los datos experimentales vemos que ajustan los datos y se estiman parámetros por métodos de mínimos cuadrados, por ejemplo, hasta que la ecuación se resuelva y nos queden igual o muy cercanos los datos experimentales con los que están simulando la ecuación. Eso se hace más y se reporta así. Pero bueno, esto nos da información rápida y nos podemos comparar, ¿no? Una misma enzima o dos reacciones, por ejemplo, ¿no? Es una buena forma de tener esos parámetros rápido y poder tener punto de comparación. Entonces, son tres métodos, son las ecuaciones que ya vimos. Primero está el de Line-Weaver-Borg, que es la primera ecuación que vimos, la del lado derecho. Vamos hasta el fondo. Entonces ya vimos, ¿no? Cómo queda la pendiente, se ordena el origen. Como dijimos, pues estamos sacando el inverso, nos quedan los dos, ¿no? El inverso de la velocidad y el inverso del sustrato. Entonces, a valores pequeños, cualquier error que se tenga va a ser mucho mayor. Si trabajamos a valores más altos, ese error ya no tiene tanto efecto y se puede trabajar mejor esta ecuación. Todos son métodos gráficos, ¿no? Al fin y al cabo tenemos que establecer cómo van a quedar mis eje X y mi eje Y, graficar, y hacer la regresión. Es lo que tenemos que hacer y ver cómo queda la pendiente y lo ordenado. Con base a esos valores, obtenemos los parámetros. Luego sigue el método de Hans-Bohr, que es Entonces este me da un poco de mayor precisión respecto al método de Line-Weaver. No tenemos por lo menos el inverso del sustrato. Bueno, tenemos el problema de la dependencia de la velocidad, pero del sustrato en los dos lados. El sustrato lo establecemos nosotros, o sea, establecemos cuándo va a ser la condición inicial en los experimentos. Ese valor entonces es pues, relativamente más fijo, ¿no? Yo lo establezco. Cuando hablamos de velocidad es un cálculo que va a depender de cómo va a salir el experimento. Entonces la velocidad puede tener un poco más de, va a tener más error porque es un cálculo que se hace con datos experimentales. El sustrato, como se establece, teóricamente no tiene que cambiar, ¿no? Si yo quiero agregar un molar, pues preparo mi solución un molar, ¿no? No hay tanto error ahí, teóricamente. Entonces, todos son iguales, ¿no? Definimos la pendiente y la coordenada de origen y con eso vemos qué significa cada
cada valor. Despejamos nuestro parámetro y lo calculamos. Y el método de Minkowski, que es el último, el segundo que vimos. Aquí igual tenemos doble dependencia, pero es la velocidad que nos puede también arrastrar un poco el error. Lo tenemos en eje X y en eje Y. Como les decía, la velocidad si la calculamos experimentalmente, entonces puede dar más problemas que si tenemos más relación con el sustrato. Les digo, teóricamente, si también nos equivocamos experimentalmente con el sustrato inicial, pues también va a haber un error ahí. Pero bueno, debe ser mayor el error con la velocidad que con el sustrato que establecemos. Esta pendiente pues queda negativa porque estamos con una KM negativa, bueno, la pendiente. Entonces solo hay que hacer el cambio, ¿no? Si tenemos una pendiente negativa, cuando despejamos KM sabemos que es menos KM. Entonces menos KM con menos M, que es la pendiente, pues hace positivo. Tienen que considerarlo, ¿no? Obviamente no va a haber una KM negativa. Solo es como queda la forma de la ecuación. ¿Dudas, chicos? Pues luego necesitamos datos de velocidad respecto al sustrato. Podemos calcular los parámetros de Michaelis con cualquiera de los tres métodos. Puede ser que los tres métodos los den igual si lo segmentamos a los datos, pero va a depender también de cómo sean los valores. Si trabajamos a concentraciones muy bajas, como decía, para el método de Klein-Weber-Wald, nos va a dar más error. Entonces puede que ese método no nos sirva tanto si son valores muy chiquitos. Entonces va a ser que ustedes tienen que considerar, ¿no? Cómo son sus datos y qué parámetros van a calcular, ¿no? Se pueden comparar los tres. De hecho, eso vamos a hacer. Obviamente, si dos métodos nos dan parámetros iguales o similares y uno no, pues sabemos que tal vez ese que no dio igual, pues por la forma de la ecuación nos genera cierto error. Pero bueno, si trabajamos a concentraciones relativamente altas y todo está bien, cualquier método puede funcionar. No importa cuál agarre, los parámetros deben ser, pues si no iguales, muy cercanos. ¿Dudas, chicos? ¿No? Ok, entonces tenemos estos datos experimentales de velocidad. Si los fabricamos así, pues tenemos esta forma. Obviamente no es lineal. Entonces hay que estimar los parámetros, calcular los parámetros. Vamos a hacerlo por los tres métodos. ¿Qué tengo que hacer primero, chicos? Ya tengo un sustrato y velocidad. ¿Qué hacemos? ¿Definición para esa? Hay que ver en qué forma están las ecuaciones, ¿no? En cómo las necesitamos. Para cada método va a ser diferente la forma en la que necesitamos. Ahí el inverso. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Sacarle el inverso al sustrato, a la velocidad, dividir sustrato entre velocidad. No, velocidad entre sustrato. Velocidad entre sustrato. Ya que tenemos la forma de cada eje, eje Y, en cada método podemos graficarlo, ¿no? Vamos a hacer la regresión.
la regresión, vemos cómo quedan los valores de las constantes, y ordenada, y vemos de qué forma están en esa ecuación, qué significa la pendiente, qué significa la ordenada de origen, y despejar. Ya. Inténtalo, chicos. Solo con la primera ecuación, sí, ¿no? Por el momento. Todas las cosas. Inténtalo, ahorita lo hacemos. Inténtalo, ahorita lo hacemos. Lo convertimos en unidades y yo hacemos la regresión, porque ese ejercicio lo sacamos en sí, era así. Yo recuerdo que sí era así. Máximo. Entonces la ordenada es, bueno, B es igual a 1 sobre B max, ¿no? O sea, la B de estudiar en la calculadora y ese pendiente, ese valor, que me tiene, son solo segundos. Si quieres sacar la velocidad máxima hay que hacer el despegue y ya te va a quedar de otra forma, o igual con la carga. Tal vez comparar
Bueno, entonces nos mandamos la tarea, chicos, y ahí pongo para que se entrega.